Muy buenos días, tardes o noches. En el video que se presentará a continuación hablaremos sobre el porfiriato, en todos sus aspectos y detalles, como lo es el político, el social, el cultural y el económico. Sin nada más que agregar, empecemos. El porfiriato es una época que se produce en México. Se le llama así porque en ese entonces el presidente Porfirio Díaz, al acabar sus años en el mandato, empezó a realizar una dictadura. Esto sobreescribiendo la Constitución y las reglas que había escritas en esta anteriormente. Y es por eso que en México a la dictadura que creó Porfirio Díaz se le conoce como porfiriato. Ahora bien, esta época se comprende desde los años 1876 hasta el 1911. Sin embargo, no fue de manera continua o seguida. Más bien tuvo dos pequeñas interrupciones. La primera fue de 2 meses, y esta comprendió del año 1876 al año 1877, donde dejó a cargo a Juan N. Méndez. Y la segunda sucedió entre los años 1880 y 1884, cuando el mandato estaba asumido por Manuel González. Ahora bien, hubo bastantes personajes destacables que lograron pasar a la historia por las acciones que tomaron en ese entonces, ya sea que apoyaban al famosísimo dictador Porfirio Díaz o que fueran en contra de sus acciones a toda costa. Para empezar mencionaremos a los personajes más importantes en favor a Porfirio Díaz. Entre ellos se encontraban el científico Tagle, que sirvió a Porfirio Díaz de los años 1876 a 1878, Ramón Corral, que ejerció sobre 1903 a 1991, Ignacio Mariscal, que dio de 1880 a 1883, Pedro Ogazón, que sirvió de 1876 a 1878, Manuel González, que ejerció sobre 1879 a 1880, Pedro Hinojosa, que ejerció sobre 1884 y 1896, Felipe Berriozábal, que ejerció de 1896 al 1900, Bernardo Reyes, que ejerció de 1900 a 1902, Manuel González Cosio, que este había ejercido anteriormente, sin embargo no tuvo mucha importancia. No fue hasta su segunda reincorporación que fue cuando tomó una mayor importancia. Esta fue de 1902 a 1910. Benito Gómez Farías, que ejerció de 1893 a 1894. José Ives de Limantour, de 1894 a 1911, y Manuel Romero Rubio, de 1884 a 1895. Estos fueron los científicos, llamados así por su ideal apegado a la lógica y a la ciencia. Este grupo desempeñó un papel importante en la política. Dirigieron la administración del Estado empleando métodos científicos. Sin embargo, las decisiones de mayor importancia las seguía tomando el presidente de ese entonces. Obviamente estamos hablando de Porfirio Díaz. Ahora bien, el grupo mencionado anteriormente fue el grupo de los científicos. Este estaba conformado por no más de 20 personas. En un inicio estuvieron dirigidos por Manuel Romero Rubio, y posteriormente el cargo pasó a José Ives de Limantour. Este grupo, con tendencias al conservadurismo, crearon la infraestructura que benefició sobre todo a las grandes compañías extranjeras, que, a su vez, explotaban el petróleo, los recursos minerales del país y la mano de obra de muchos mexicanos. El progreso económico en ese entonces nunca benefició a la clase trabajadora. Su situación empeoró cada día, en consecuencia a las huelgas que se generalizaron en distintas industrias del país. Ahora bien, ya que hemos hablado de los personajes que estaban a favor de Porfirio Díaz, podemos pasar a los personajes que estaban en contra de Porfirio Díaz. Entre ellos se encuentran los hermanos Flores Magón. Ellos fueron los encargados de crear el famoso periódico Revolución, que defendía los derechos de los ciudadanos, además de criticar fuertemente la dictadura de Porfirio Díaz. El siguiente a mencionar es Emiliano Zapata. Él fue encargado de la Revolución Mexicana y realizó el Plan de Ayala, que a su vez fue redactado por Etilio Montano. En este documento decía que los latifundios se repartieran justamente y especificaba la rendición de los indios. Álvaro Obregón. Crearon la Confidencia General de Trabajadores, o sea la CGT, y la Confederación Regional de Obrera Mexicana, por sus abreviaturas CROM. Asimismo, durante el gobierno de Álvaro Obregón fue creada la red de bibliotecas públicas y se inició el muralismo mexicano. Otro personaje destacable podría ser Pancho Villa, que a pesar de ser un bandido al principio, después se unió al movimiento maderista como guerrillero. Peleó en Chihuahua y Durango, en batallas como las de San Andrés, Santa Isabel y la de las Escobas. Ahora bien, pasemos a Francisco Ignacio y Madero.
Este personaje defendió la reforma política y agraria. También proclamó el Plan de San Luis, el cual se levanta en armas contra el gobierno, y es por eso que fue elegido como presidente en 1911. Creó e inició el movimiento antireeleccionista. Esta revolución estalló en 1920 por el gobierno de Porfirio Díaz, que era bastante injusto. Ahora pasemos a Venustiano Carranza, que gobernó el país en el año 1917, que por cierto que se considera que en este año se finalizó la Revolución Mexicana con la promulgación de la Constitución. En los años 1877 y 1913 dirigió a las tropas contra Victoriano Huerta, que había asesinado a Madero. Creó el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1912, que establecía que un Venustiano Carranza podría obtener el mando de un poder ejecutivo y elegir a un presidente. Bien, una vez hemos mencionado los personajes, podremos pasar a los acontecimientos históricos que provocó el porfiriato, es decir, podremos hablar de las causas de este fenómeno. La principal causa que lo inició fue la rebelión de Tuxtepec en 1876. En esta, Porfirio Díaz buscaba oponerse a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, que quería ejercer. Aunque otra de las causas es que el general se había cansado de las injusticias que en ese entonces el México vivía, y que pasaba por alto el gobierno sin ningún tipo de descaro, pero también hay que tener en cuenta el descontento político que había en ese entonces por la sustitución de Juárez en el poder. Ahora que hemos dicho las causas del porfiriato y tú conoces perfectamente por qué fue que este surgió, podremos hablar de los sucesos que dio origen a este proceso, es decir, que hablaremos de las consecuencias, ya sea que realizaron un bien o que realizaron un mal. Entre todas las consecuencias del porfiriato, la más destacable podrá ser el avance tecnológico, como pueden ser las vías del ferrocarril, o también se puede destacar que las joyas de tendencia francesa eran construidas en la capital de México. También se puede salvar que pudo arreglar asuntos fiscales tanto nacionales como internacionales, o que desde que Porfirio Díaz instaló su gobierno hubo bastantes confrontaciones políticas, y esto de manera constante. Mas sin embargo no todo es color de rosa, pues también hubo puntos negativos en el porfiriato. Entre ellos se podrá destacar que el ingreso per cápita del país era bastante bajo, y los niveles de desempleo aumentaron cada día, o que rompió su propia regla de reelección bastantes veces, y así fue como creó su dictadura. Ahora bien, sin nada más que agregar, el video se finaliza aquí. Espero de todo corazón que les haya gustado y que la información aquí mostrada haya sido entretenida y que les haya servido de algo.